Eres rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. De tu pueblo. Bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor. Yo quiero en esta noche traerle algo que el Señor ha venido hablando a mi corazón. El Señor ha venido ministrando y desde el sábado que estuvimos compartiendo la palabra, colocaba este tema en mi corazón y vamos a continuar con lo que habíamos empezado el sábado. Yo creo que lo que Dios hará en nuestras vidas, amén. Nada es coincidencia. Yo no creo en las coincidencias. Yo creo que en nosotros hay propósitos de Dios. ¿Amén? Eso es lo que yo quiero que miremos en esta noche, y para eso quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Oseas, capítulo 6, verso 1. El libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 1 hasta el 2. Dice la palabra del Señor: venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Padre, te damos gracias en esta noche. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre en este lugar. Creemos, Señor, que tú nos has reunido con un propósito, y es para glorificar tu nombre, para honrarte. Tú eres el centro de nuestra alabanza, amado Jesús. Tú eres el centro de nuestra predicación, amado Jesús. Tú eres el centro de nuestra adoración. Hoy te declaramos, Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Padre, te pido que tú envíes tu Espíritu a este lugar, que nos des, bendito Rey, un espíritu para poder aprender, Señor, pero también para poder enseñar tu palabra. Señor, hoy oramos, Padre, como oraba tu siervo, el apóstol Pablo. Hoy, Señor, te pedimos que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para poder comprender tu propósito con tu palabra, Señor, para que tú, Señor, nos lleves a otra dimensión, Señor, en tu espíritu. Amado Dios, hoy atamos, reprendemos todo espíritu contrario, todo espíritu de distracción, todo espíritu de sueño, todo espíritu, Señor, que no glorifique tu nombre, Señor. Declaramos libertad en los aires espirituales, Padre, para que tu palabra corra, Señor, fluya, sea glorificada en gran manera y cumpla el propósito para la cual tú la has enviado a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Mira, hermano, en el libro de Oseas hay una verdad para nuestras vidas y para nosotros como cuerpo de Cristo, para nosotros como iglesia. El profeta Oseas fue un profeta que fue enviado al pueblo de Israel para hacer volver al pueblo de su infidelidad y del rompimiento del pacto que el pueblo de Israel había hecho con el Dios de Israel. El profeta Oseas es levantado, y mire, me causaba algo muy bonito, que Oseas es salvación. Entonces Dios levanta a este hombre, ¿para qué? Para un propósito, para salvar la nación. Y dice que lo manda aún Dios a casarse con una mujer que no era fiel. Usted conoce la historia. Y dice que el profeta la toma a esta mujer, pero no porque él haya querido, sino para darle a conocer al pueblo de Israel cómo ellos se comportaban en esa infidelidad, en esa falta de
llevar los pactos que Israel había hecho con el Dios. Pero me causa curiosidad esta palabra cuando dice: venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. El profeta Oseas estaba declarando lo que al pueblo de Israel le iba a pasar si seguía en ese, digamos, trasegar de infidelidad, de adorar a otros dioses. Ellos ya estaban en esa tribulación, ellos habían sido llevados cautivos. Pero se levanta Oseas, que es salvación, diga salvación, y empieza a hablar al pueblo. Y usted mira este pasaje, dice: venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. O sea, esa era una profecía para Israel, pero también el profeta Oseas se estaba anticipando a lo que le iba a pasar a Cristo en su cuerpo natural. Él iba a ser desgarrado, iba a ser escupido, iba a ser crucificado. Y yo quiero que nos centremos en lo que Cristo, en la obra redentora de Cristo. Amén. Cristo vino a darnos salvación, vida eterna. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Pero también vino a darnos una comisión a la iglesia, a su cuerpo. Amén. Que somos nosotros, a su novia. Amén. Y esa comisión dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos lo creemos? Nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Y no solamente Cristo vino para darte salvación y vida eterna, sino a darte una comisión como su cuerpo místico, como su iglesia. Y todo lo que le pasó al cuerpo físico de Jesús le tenía que pasar a su cuerpo místico, que es su iglesia. Y habíamos mirado el sábado cómo Jesús empieza su ministerio. En el primer día dice la palabra, que le voy a hacer un resumen de lo que habíamos mirado el sábado para meternos en el tema. Dice que en el primer día vino Jesús al Jordán, y dice la palabra que Juan el Bautista le dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo primero que le pasó al cuerpo de Cristo. Juan lo ve como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y usted recuérdese cómo cuando Jesús sale del Jordán, sale en el Espíritu Santo, es llevado al desierto, y después de que sale del desierto empieza su ministerio con una gloria que venía de parte de Dios. Y usted recuerda que mucha gente se reunía alrededor de los pies de Cristo, ¿verdad? Y dice la palabra que era gente que era necesitada, pero no solamente de una necesidad, digamos, física o una necesidad en el cuerpo, sino una necesidad de arrepentimiento. Dígale a la persona que está a su lado: arrepentimiento. Y eso es lo primero que hizo Jesús en su primer día de ministerio: presentarse como un cordero. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos arrepentirnos y podamos recibir salvación, vida eterna. Ahí nos estaba mostrando Jesucristo el misterio del atrio, el misterio del lugar santo y el misterio del lugar santísimo. Cuando Cristo se presenta en el Jordán, nos da a conocer cómo Él representaba aquello que los sacerdotes o el pueblo de Israel venía haciendo, como decir, rutinariamente. Pero cuando Jesús viene a la tierra, todo cambia, hermano, y empieza a mirarse otra dimensión del Espíritu Santo. Usted recuerda que en el atrio estaba la fuente donde lavaban, el altar de bronce donde sacrificaban, y por eso Juan le dijo: ese es el Cordero de Dios. Y recuérdese que los corderos no eran para comérselos, los corderos eran para sacrificarlos. ¿Se imagina Jesús cuando Juan le dijo: ahí viene el Cordero de Dios? No, pues dijo Jesús, en la que me metí, porque él sabía que iba a ser sacrificado para que tú y yo podamos tener perdón de pecados, pero en un verdadero arrepentimiento. Amén. Entonces mire que ese es así inicia Jesús su ministerio,
trayendo arrepentimiento a nosotros, su iglesia. Amén. Dios había mirado que todo lo que hacían los judíos, los sacerdotes, no causaba ningún efecto porque el pueblo estaba endurecido en su corazón. Por eso fue necesario que Cristo enviara a su unigénito para que nosotros podamos recibir la salvación y la vida eterna. Amén. Habíamos mirado también el segundo día en Juan, versículo 43, 49. Le estoy haciendo un resumen, le voy a parafrasear. Dice que Jesús andaba con sus discípulos y debajo de una higuera mira a un hombre, a Natanael. Y cuando Jesús lo mira, le dice: en este hay un verdadero israelita. ¿A quién se lo reveló Jesús? ¿Quién se lo reveló Jesús? El Espíritu que estaba dentro de él, porque a Natanael no lo conocía. Entonces eso hizo en el segundo día. El Espíritu le revela a Jesús quién era Natanael. Eso nos habla del lugar santo. Recuerde que en el lugar santo estaba el candelabro y que el sacerdote tenía que encenderlo para que pueda mirar, porque en el atrio, fuera del lugar santo, todavía había luz, pero cuando usted entraba en el lugar santo ya habían cortinas. Entonces ya la visibilidad era corta. Y en el lugar santo también habían los panes de la preposición, el incensario, y estaba el candelabro. Entonces Cristo primero nos viene a decir que nosotros como iglesia tenemos que arrepentirnos, un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Pero también nos llama a que nosotros entremos más allá del arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, recibimos perdón de pecados. Usted no se puede quedar ahí, hermano. Usted tiene que avanzar. Y el avanzar es meterse a ese lugar santo donde está la revelación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos ese sitio? Amén. Porque es necesario de que el Espíritu nos revele por dónde debemos andar y qué debemos hacer. Esa es la esencia del Evangelio, hermano. Porque un cristiano que no ande sin la guianza del Espíritu, pues ¿quién lo guía? ¿Verdad? Entonces avanzamos al lugar santo, pero también nos habla que la iglesia tiene que servir, porque dentro del lugar santo estaban ciertos elementos que el sacerdote tenía que utilizar. Tenía que prender el candelabro, tenía que echarle, no sé, carbón al incensario, y tenía que mover el incensario para que salga un olor agradable. Entonces eso nos habla de servicio. Entonces mire cómo Cristo nos va llevando en su palabra, en el inicio de su ministerio, al propósito de la iglesia. No es que solamente tengamos salvación y vida eterna, sino que nos arrepintamos. Amén. Vayamos a una revelación del Espíritu Santo, pero también podamos tener el servicio para servir en la obra, hermano. Aquí en la obra del Señor se necesitan manos, se necesitan personas llenas del Espíritu para que cumpla el propósito de Dios, tanto en su vida personal como nosotros como pueblo. Amén. Entonces mire, ese es el propósito del Señor: llevarnos a un verdadero arrepentimiento, pero también llevarnos al servicio, al lugar de revelación. Y dice en Juan 2:1 que al tercer día celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando usted habla de un matrimonio, de una boda, ¿qué es lo primero que se imagina? Cuando usted habla de matrimonio, ¿qué es lo primero que se imagina? A la novia, ¿verdad? Claro, no hay matrimonio sin novia, no hay boda sin novia. ¿Y la novia a quién representa? La iglesia. Entonces mire que Jesús dice que fue invitado a una boda. Eso nos habla de la intimidad que debemos tener con Jesús. Nosotros somos su novia, hermano. Y mire que una novia que no tenga intimidad con su novio, pues puede ser devuelta a sus padres. Entonces mire que nosotros vamos así aumentando, como la luz de la aurora, va aumentando hasta que el día es perfecto.
Dice la palabra que nosotros vamos siendo perfeccionados hasta alcanzar una estatura. Pero la perfección de nosotros como su pueblo es esta que Jesús nos está mostrando en la palabra. Primero, un verdadero arrepentimiento. Ese es en el atrio, ahí donde nosotros empezamos como ovejas, como niños espirituales. Después tenemos que avanzar al lugar santo, a ese lugar de revelación, a ese lugar de servicio. Y después vayamos al lugar de intimidad. Hermano, ¿usted se imagina qué es tener intimidad con el Señor? ¿Cuántos somos casados? Levanten las manos. La palabra dice: deleítate a sí mismo en la mujer de tu juventud. La intimidad es un deleite, hermano, tanto en lo natural como en lo espiritual. Tú tienes que llegar al nivel de deleitarte en la presencia de Dios. Que cuando tú estás en la presencia digas como David: Señor, yo prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ese es el recorrido que Cristo quiere hacer en su vida, pero también en la iglesia. Usted no se conforme con la salvación, la vida eterna. Sí, eso es lo más importante, pero yo quiero llegar al cielo a hacer algo, hermano. Yo no quiero llegar al cielo solamente a contemplar, sino a seguir deleitándome en el Señor. Dice que el propósito cuando nosotros llegamos al cielo es que demos a conocer, el libro de Efesios dice que demos a conocer a los principados y a las potestades de la gloria del Señor. O sea que este trabajo no acaba, hermano. Aquí en la tierra tenemos que dar a conocer la salvación, la vida eterna. Aquel que nos conoce, ser luz, ser sal. Pero el propósito es eterno, hermano. Lea el libro de Efesios y usted va a encontrar cuál es el propósito de nosotros después de que partamos de este lugar. Usted va a decir: no, yo ya llego al cielo y allá la tengo ganada. Pues hermano, la palabra dice que nosotros tenemos que dar a conocer a las potestades y a los principados la gloria del Señor. O sea que usted va a seguir evangelizando, hermano, a las potestades y a los principados. Entonces mire, hermano, ¿cuál es el propósito? Yo quiero que vayamos más allá, que como iglesia nosotros estemos en el sentir que tuvo Cristo con su amada, con su cuerpo, que es su iglesia. Entonces eso era lo que más o menos exponíamos el sábado. Y mire que en el lugar santísimo dice que habían 3 elementos. ¿Quién me recuerda qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca, estaba la vara de Aarón y estaba las tablas de la ley. Entonces mire que cuando nosotros llegamos a ese nivel de intimidad, nosotros tenemos que tener en cuenta esos 3 aspectos: la palabra de Dios, la autoridad de Dios y también que debemos tener la presencia de Dios. Y hermano, y así vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Porque la iglesia se ha conformado en decir: yo soy salvo y ya. Y malas doctrinas hacen ver que esto como algo mágico, como algo que usted se convirtió y entonces usted no le tiene que ir mal y que no, hermano, todo es un proceso. Pero nosotros tenemos que identificarnos con lo que Cristo vino a hacer en esta tierra. Amén. Dice: todo lo que Jesús hizo conforme a su ministerio, tal como empezó su ministerio, así debió pasar con la iglesia primitiva, porque ese era un legado que Cristo dejaba. Y también tiene que alcanzar a la iglesia de nuestros días. Así vemos la necesidad de conocer primero lo que hizo el Señor con nosotros, para con su iglesia. Entender lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Hay una comisión grande, hermano. El Señor no dijo: vayan y sean salvos y reciban vida eterna. El libro de Mateo que dice: id y haced discípulos. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, a su cuerpo. Nosotros no nos podemos quedar sentados en la silla, hermano. Tenemos que ir a ser discípulos, a ir a dar a conocer la palabra de Dios.
Esa es la visión que tenía Jesús con su iglesia, con sus discípulos. Amén. Y mire que también Jesús a lo largo de su ministerio nos muestra qué era lo que quería con su iglesia. Entonces primero miramos un arrepentimiento, después una revelación, un trabajo, un servicio, una intimidad, pero también quiere que su iglesia se llene de su palabra. Dígale a la persona que tiene a su lado, llenarse de la palabra de Dios. Amén. Y vamos a mirar cómo Jesús hacía para llenarse de o para que el pueblo se llenara de la palabra. Mire lo que dice el Evangelio de Juan 2:7. El Evangelio de Juan 2:7. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Está hablando de las bodas de Caná de Galilea. Y dice que esa fue la primera señal que hizo Jesús en su ministerio. Y dice que lo hizo para que sus discípulos creyeran en él. Mire que Jesús hace algo que, pues en el tiempo que estaba viviendo el hermano, no era bien visto. Le piden que llenara, o le dice su madre: mira, Jesús, que se les acabó el vino. Y Jesús, como un poco disgustado, dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero mira, estamos en plena fiesta y no tienen vino, ¿qué vamos a hacer? Y dice que habían 6 tinajas ahí en esa boda, que eran utilizadas ¿para qué dice? Para un ritual, el ritual de la purificación. Los judíos donde llegaban tenían que lavarse las manos, tenían que lavarse los pies, tenían que lavarse la cara. A ellos no les importaba cómo estaba su corazón, sino lo externo, lo de afuera. Entonces, mire que dice que habían 6 tinajas, y si estaban preparadas era porque estaban llenas, ¿verdad? Dice que habían 6 tinajas preparadas para el rito de la purificación de los judíos. Entonces, cuando Jesús mira esas tinajas, dijo: bueno, ¿y ahora de dónde voy a sacar vino? Y entonces dice: llenar las tinajas ¿hasta dónde? Hasta el borde. O sea que al agua que tenían las tinajas le empezaron a llenar agua hasta que se rebotara. Hermano, y eso es lo que quiere Jesús, que nosotros nos llenemos de la palabra, nos saciemos de la palabra de Dios, quitando lo viejo. Porque cuando usted coge un vaso, hermano, y si usted lo tiene por la mitad, para llenarlo, ¿qué hace? Le vierte líquido, ¿verdad? Y el líquido que está aquí se va a rebotar. O sea que el efecto del agua, ¿qué hace? Sacar el agua que está aquí y llenar con la otra agua. Ese es el efecto que hace. Entonces mire que eso es lo que Jesús quiso hacer con las tinajas, dándoles a entender a ellos: mire, esos ritos que ustedes hacen no es necesario. Ahora les voy a dar un vino nuevo, les dice. Y empieza a llenar esas tinajas con agua. ¿El agua qué representa? La palabra de Dios. Ese es el propósito de Dios para con su iglesia, que seamos llenos de la palabra, hermano, pero saciados. Que la palabra de Dios llene nuestro vaso, que saque lo viejo, que saque las costumbres, que saque el viejo hombre. Eso es lo que nosotros debemos sacar. Pero eso va a salir ¿con qué? Con la palabra de Dios. Recuerda, hermano, cómo era su vida antes y qué es lo que lo ha transformado. Yo sí me acuerdo de mi vida, hermano, y mejor no me quiero acordar. Pero lo único que ha transformado en mi vida es la palabra, llenarme de la palabra para que lo viejo que hay en mí vaya saliendo. Vayamos avanzando hacia la madurez. Pero eso no lo hace ni el mejor psicólogo, ese no lo hace ni el mejor profesional, ese no lo hace ni el mejor médico. Eso lo hace la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Si le va a aplaudir, apláudale, porque es para el Rey. Y eso es lo que quiere Jesús, hermano. Ese es el propósito, que su iglesia esté llena de su palabra.
Él no quiere una iglesia que solamente sea de domingos, hermano, sino que nosotros anhelemos tanto la palabra de Dios que estemos saciados. Que cuando haya un faltante en nuestra vida, que cuando haya un problema, tú saques la palabra de Dios y Él sea tu escudo y tu fortaleza. Amén. Y eso fue lo que Jesús hizo en esas bodas. Llenar, cambiar la tradición, llenando esas tinajas por palabra de Dios, para poderlas utilizar. Y eso es lo que quiere hacer con su iglesia. Basta ya de tradiciones, hermano. Nosotros tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, hermano. Así vamos a ser una iglesia victoriosa. Por eso dice que la iglesia no tiene ninguna comunión con las tinieblas, hermano. Usted quiere ser una iglesia poderosa, llénese de la palabra de Dios y camine conforme la palabra de Dios, y usted va a ver el poder en su iglesia. Usted va a ver el poder en este lugar. Amén. Usted recuerde la iglesia primitiva, hermano. Eso era poderoso. Donde llegaban los discípulos se convertían. Donde pasaba Pedro sanaba. Amén. Eso es lo que nosotros debemos lograr con el evangelio. Para eso vino Jesús. Jesús vino a tu vida para darte salvación, vida eterna, amén, pero también a cumplir el propósito con su pueblo, con la iglesia. Amén. Entonces, hermano, mire, llenarse de la palabra. Así lo hizo Jesús. ¿Cómo? Cambiando las tradiciones, cambiando los hábitos, cambiando las costumbres. Hoy en día la iglesia, hermano, se ha vuelto una iglesia de costumbres. No sé si a usted le ha pasado, y pues me voy a ministrar con usted, y si usted se ríe, pues yo lo perdono. Mire, ¿usted no le ha pasado? Pues los que manejamos, tenemos carro, tenemos moto, a veces estamos tan distraídos que, por lo menos yo tengo una ruta desde que salgo a mi casa hasta llegar a mi trabajo, y todos los días me voy por el mismo camino. Y una vez salí a hacer una vuelta diferente de irme a mi trabajo, y iba pensando tanto en eso que cogí y llegué a la oficina y dije: pero Señor, si yo acá no venía, yo venía a otro lado, yo iba a otro lado. Y mire, todo ese tiempo que yo perdí para llegar a mi trabajo, perdido, ¿verdad? A veces la iglesia se convierte en una costumbre y el tiempo es perdido. Por eso nosotros debemos, hermano, levantarnos y hacer que la iglesia sea una iglesia con propósito, diseñado por el Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos queremos ser una iglesia con propósito y no de costumbre? Ahora echamos fuera el legalismo, los hábitos, las costumbres que se han introducido dentro de la iglesia. Hoy los servidores vienen y es que me toca ir a servir. No, hermano, es que nosotros tenemos que venir a servir por agradecimiento a Dios, por todo lo que ha hecho a mí, en mi vida. Amén. Es que me toca ir a la iglesia, hermano. Cuando usted sienta esa voz que le dices que le toca, repréndalo en el nombre de Jesús. Usted tiene que venir a este lugar con un espíritu, sabiendo que su vida va a ser transformada. Amén. Y no solamente por, bueno, son 2 horas, entonces me voy a la iglesia y ya paso las 2 horas. No, hermano. Cada vez que venga aquí usted sepa que Dios le va a hablar. Amén. Así utilice a quien utilice, Dios nos va a hablar, hermano, porque estamos hablando la palabra de Dios. Amén. Entonces mire que Dios quiere, Jesús quiere llenarnos de la palabra de Dios. Mire, Cristo vino para purificarnos, y no solamente una purificación física como lo hacían los fariseos, los judíos en ese rito de lavarse las manos, de lavarse los pies, sino que Cristo vino a purificarnos en espíritu. Amén. A eso vino Jesús, a levantar una novia pura, santa, sin tacha, sin mancha, sin arruga. Ese es el propósito para ti, iglesia, y para nuestras vidas. Pero si nosotros nos quedamos en el rito, pues no vamos a ser lavados ni vamos a ser purificados. O sí, pero solamente exterior. Y aquí nosotros, dice la palabra, que ya no somos naturales, sino
espirituales, amén. Somos guiados por el Espíritu. Entonces mire, hermano, que Cristo nos ha venido a purificar. Dice que fuimos purificados con el lavamiento de la palabra, hermano. Mire, el libro de Efesios 5:26 dice que nosotros hemos sido purificados con el lavamiento de la palabra. Y aquí en este versículo se está refiriendo a la iglesia. Coloquemos el Efesios 5:26. Dice, para santificarla, ¿a quién? ¿A quién? A la iglesia, habiéndola purificado, ¿por qué dice? Por el lavamiento del agua con la palabra. Mire el propósito de Dios tan bonito, hermano. Entonces nosotros ya tenemos que avanzar, tenemos que ir cumpliendo la función que Cristo ha venido a hacer en nuestras vidas. Mire, dice que purifica nuestras vidas, purifica nuestros corazones. ¿Cómo purifica nuestros corazones? A través de la fe que viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Eso fue lo que vino a hacer Jesús con su iglesia. Que nosotros podamos purificar nuestro corazón, podamos purificar nuestro ser, podamos purificar nuestra alma. Primera de Pedro 1:22 dice que nuestra alma se purifica cuando nosotros obedecemos. Amén. No escuché, amén. Cuando nosotros obedecemos, dice la palabra que nuestra alma se purifica. ¿Cuántos queremos ser puros en nuestra alma? Obedezca, hermano, obedezca. Yo creo que es una de las partes más difíciles para el ser humano. Al ser humano no le gusta someterse, al ser humano no le gusta obedecer, pero eso es bíblico. Mire lo que dice Primera de Pedro, puesto que en obediencia a la verdad, ¿qué dice? Habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mire, hermano, ese versículo es, mire lo que dice, puesto que en obediencia, ¿a qué dice? A la verdad o a la palabra, habéis purificado vuestras almas para un amor sincero. ¿Usted quiere tener un amor sincero para con Dios? Amén. ¿Para con su hermano? Amén. Obedezca ¿qué? La palabra de Dios. Y así nosotros vamos a ser purificados. Y como iglesia, cuando obedecemos la palabra, hermano, nuestra vida como iglesia vamos a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Y esa es la función que tiene el agua. Primero, limpiar, amén. Segundo, ser llenos, sacar lo viejo. Y tercero, estar llenos de la palabra. Eso era lo que quería Jesús en esas bodas. No era tanto darles vino, sino quitarles de la mente a los judíos esos ritos y esas costumbres que ellos tenían. Porque es que ya cuando Cristo vino a la tierra, hermano, era el mismo Dios hecho hombre. Entonces el propósito para su iglesia era eterno, amén. Entonces mire que nosotros debemos andar como Él anduvo. Y Él quería llenar a su iglesia de la palabra. Eso es lo que hizo Jesús. Ahora miremos cómo lo hizo la iglesia primitiva para estar llenos de la palabra. ¿Cómo hacía la iglesia para llenarse de la palabra? Hechos 1:12 al 14. Dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estos estaban, ¿qué dice? ¿Qué dice? Unánimes, entregados continua, ¿qué dice? A la oración, junto con las, ¿qué dice? Mujeres. Cuando dice mujer en la Biblia, quiere decir iglesia. Amén. Entonces mire lo que estaban haciendo ellos. Dicen que estaban unánimes, juntos, en oración. ¿Dónde? En la iglesia. Amén.
Y eso ellos hacían para ser llenos de la palabra. Y dice, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. Mira, aquí hay varias circunstancias. Dice que estaban unánimes en oración, en la iglesia, con los hermanos. Eso es lo que nosotros debemos hacer para poder ser llenos de la palabra. ¿Usted quiere que esta iglesia sea llena de la palabra? Mire, unánimes en oración, en la iglesia, juntos como hermanos. Por eso, hermano, cuando hay un ayuno, una vigilia, los invitamos a estar unánimes para que la palabra de Dios venga a su vida y a nosotros como iglesia. ¿Usted se imagina una iglesia sin palabra, hermano? ¿Qué le va a dar al necesitado? ¿Qué le va a compartir? ¿Cómo va a liberar al cautivo? ¿Cómo va a dar vista al ciego? ¿Con los métodos del hombre? Eso no sirve, hermano. Nosotros tenemos que utilizar los métodos espirituales. Nosotros debemos entender que Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario para que todo el mundo tenga salvación y vida eterna. Dice que Él está tardando su venida para que todos procedan a un verdadero arrepentimiento. No es porque Él se ha olvidado de que tenía que venir por segunda vez, sino que Él lo está haciendo, está tardando su venida para que todos puedan acercarse a la gloria de Dios. Pero si tú no tienes palabra como iglesia, si la palabra de Dios no está en nuestra boca, ¿cómo vamos a traer a la gente? ¿Con métodos humanos? No podemos, hermano. O sí, usted traerá, si usted quiere ver llena la iglesia, dígale, les vamos a repartir café al final y verá que se va a llenar. Pero eso prevalece, no, sino que lo espiritual prevalece para vida eterna. Nosotros así debemos trabajar. Por eso necesitamos ser llenos, saciados con la palabra de Dios, como pueblo, como iglesia. Cuando usted se encuentra una persona en la calle, hermano, ¿usted tiene palabra para compartirle, para levantarlo, para hacerlo volver de sus malos caminos? ¿Tenemos palabra como pueblo de Dios, como iglesia? Por eso dígale en esta noche, Señor, yo quiero que llenes mi boca con tu palabra y mi corazón. Pero tenemos que cumplir esto, hermano, unánimes en oración, juntos como hermanos, sin ira, sin contienda, sin divisiones. Hermano, lo que más ha perjudicado a la iglesia de Cristo son las denominaciones. Que yo soy de una denominación, que yo soy de otra. Hermano, si Cristo es un solo cuerpo, amén. Cuando nosotros entendamos eso, hermano, vamos a ir de victoria en victoria y de gloria en gloria y vamos a empezar a alcanzar multitudes. ¿Para la iglesia? No, para Cristo Jesús, amén. Entonces mire cómo lo hizo la iglesia. Y ahora miremos cómo nosotros lo debemos hacer. Colosenses 3:5. Estamos mirando cómo Cristo llenó en su tiempo a la iglesia de palabra. Miramos cómo en el tiempo de los discípulos era llena la iglesia primitiva con su palabra. Y ahora en este tiempo, ¿cómo lo debemos hacer? ¿Usted quiere ser lleno de la palabra de Dios? ¿Quiere ser saciado? Mire lo que dice Colosenses 3:5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Eso es lo que nosotros debemos hacer ahora como iglesia. Dice que debemos considerar nuestros miembros de nuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, amén, a la envidia. ¿Y qué es todo eso? La envidia, la impureza, las pasiones, ¿qué son? Obras de la carne. Entonces nosotros como iglesia, los miembros que estamos dentro de una iglesia, para ser llenos de la palabra, tenemos que renunciar a todo lo carnal. Mire, cuando la palabra llena tu vida, hermano, la carne se muere, amén. Acuérdese en el libro de Génesis 6:17. Libro de Génesis 6:17. Mire lo que dice la palabra.
Y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra. ¿Diluvio de qué era? De agua. ¿Qué significa el agua? La palabra. Sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. ¿Cómo vamos a morir a nuestra carne? Llenándonos de la palabra y que nuestros miembros renuncien a los placeres de la carne. Así, por eso es que la iglesia era una iglesia victoriosa. ¿Usted se acuerda de Daniel? ¿Por qué Daniel, cuando fue echado en el foso de los leones no le hicieron nada? Porque los leones, hermano, lo primero que huelen es carne fresca. Daniel no olía carne, Daniel era espiritual. Por eso los leones no le hicieron ni caso. Dice la palabra que el enemigo andará como león rugiente buscando a quien devorar, pero va a devorar a los carnales. A los que estemos espirituales, hermano, seguirá dando vueltas y no nos va a poder tocar. Si le va a aplaudir, apláudalo al rey. Y como nosotros somos una iglesia en el espíritu, hermano, el león se podrá dar vueltas. Y esta iglesia, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y vamos a ir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Amén. Ese era el propósito de Jesús. Cuando Jesús empezó a hacer esas manifestaciones de poder en su cuerpo, quería decir: miren, esto yo voy a hacer para que ustedes lo sigan haciendo como iglesia, como cuerpo, unánimes, juntos. A Jesús nunca se le pasó, hermano, traer denominaciones. Yo soy, dice, la cabeza, y todo el cuerpo bien concertado, unidas las coyunturas, van a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, mire, hermano, cuando Jesús pagó en la cruz del Calvario, no solamente pagó por tus pecados, por mis pecados, por tu salvación, por mi salvación, por tu vida eterna, por mi vida eterna, sino pagó para que la iglesia tenga un propósito y podamos como iglesia, hermano, ganar el mundo. Decía un predicador, hermano, el diablo es más poderoso que Dios. ¿Usted qué cree, hermano? No. Y entonces, ¿por qué en el mundo el diablo utiliza las cosas que les pertenecen a los hijos de Dios? Utiliza la música para dañar a la juventud. Utiliza la televisión para dañar a la iglesia, para dañar al mundo. ¿Acaso eso no nos pertenece? Utiliza la política para que se roben la plata, para que un pueblo esté empobrecido. ¿Acaso eso no nos pertenece como hijos de Dios? ¿Y por qué no lo hemos ganado? Porque nos falta entender cuál es el propósito que Cristo vino a hacer a la iglesia, a la tierra como iglesia. Usted dice de pronto: desde que yo me salve, el resto del mundo no me importa. Dejemos esa mente egoísta, hermano. ¿Usted cree que los discípulos andaban en el poder y andaban y ganaban almas porque ellos morían a sus pasiones, morían a todo su ser, hermano? Aún a las comodidades. Pablo, hermano, el apóstol Pablo no era cualquier pintado en la pared. Él era un hombre adinerado, preparado. Y mire, dijo: todo lo estimo por basura con tal de que Cristo esté en mí y que yo pueda ganar a los gentiles para traerlos a los pies de Cristo. Si nosotros, hermano, como iglesia tuviéramos ese pensamiento, hermano, tuviéramos más gente a los pies de Cristo, dándole la gloria, dándole la honra. Tuviéramos más jóvenes, hermanos, librados de las garras de Satanás. Estuviéramos, hermano, tuviéramos más matrimonios unidos. Pero esa es función de la iglesia, hermano. Esa no es función del gobierno. Nuestros jóvenes no podemos dejárselos al gobierno, porque usted mire lo que iban a hacer. Les iban a meter una ideología creada por hombres, a dañarles, a pervertirles la mente, diciéndoles: usted desde pequeño puede escoger qué es. Si usted es hombre y quiere ser mujer, pues eso es.
hermano, mentiras del diablo, que el Señor lo reprenda. Por eso nosotros como iglesia tenemos que levantarnos a edificar a los jóvenes en los valores de la palabra, que estén llenos, saciados de la palabra. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Pero nos falta, ¿verdad? Hagamos un reconocimiento, hermano. Levante sus manos al Señor, dígale: Señor, perdóname porque me falta diligencia. Perdóname, Señor, porque como iglesia, como pueblo tuyo, no estamos haciendo la misión que tú nos has encomendado. ¿O por qué se están perdiendo tantos jóvenes? ¿Por qué se están perdiendo tantas personas? Porque la iglesia no se ha levantado, hermano. Porque nosotros como pueblo de Dios nos encerramos en cuatro paredes y lo que está allá afuera no nos interesa. El hermano que está en necesidad, desde que yo tenga comida, vestido, a mí qué me importa el hermano que esté durmiendo en la calle. ¿Acaso ese era el propósito de Jesús? Usted recuerda que hacían los discípulos, los apóstoles. Dice que vendían todas sus propiedades y los traían a los pies de los apóstoles, y así vivía la iglesia, suplida en todas sus necesidades, hermano. A veces como iglesia decimos: no, es que aquí la alabanza muy bonita, la palabra muy bonita, el servicio de los ujieres muy bonito, todo ordenado en la iglesia. Pero el Señor te dice en esta noche, iglesia: párate un momento, mira las sendas antiguas, para que nosotros volvamos a la esencia del evangelio, hermanos. Eso es lo que Cristo quiere. Que tú ya tienes salvación, que tú tienes vida eterna. Vayamos por los que no tienen, vayamos por los que están en tinieblas. ¿Cuántos somos luz? ¿Estás alumbrando como luz, iglesia? ¿O te estás escondiendo? ¿Estás propiciando el sabor que tú tienes que darle al mundo? ¿O el mundo te está dando el sabor como iglesia? A veces parecemos que estamos al contrario, ¿verdad? Y traemos costumbres del mundo a la iglesia. En vez de nosotros hacer que ellos se conviertan, nosotros nos estamos convirtiendo a ellos. Pero porque no tenemos la visión de Cristo, no hemos entendido el propósito para lo que Jesús vino a esta tierra. Es hacer una iglesia victoriosa, es hacer una iglesia con poder, es transformar una nación, transformar el entorno donde tú vives. ¿Cuántos hemos transformado las cuadras de aquí de alrededor? ¿Cuántos hemos transformado el barrio donde vivimos? ¿Cuántos hemos transformado las personas que están en nuestro trabajo? A veces es necesario que nos confrontemos a nosotros mismos para salir de esa comodidad. Mire, ser cristiano no es solamente apartarnos, hacer lo que Dios le agrada y ya. No, hermanos, nosotros tenemos que tener la visión que Cristo tuvo y de hacer discípulos en todas las naciones de la tierra, alcanzar las almas perdidas, dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos. Por eso es que Jesús no calaba con los judíos, porque los judíos eran encerrados en su tradición, en su religión. Cuando Jesús se para en el templo y dice que le pasaron el rollo, lee el versículo del profeta Isaías, dice: he venido para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a los quebrantados, darles gozo en lugar de luto. Cuando les dice: hoy se ha cumplido esa palabra, se rasgaron las vestiduras, hermano. ¿Acaso la iglesia de hoy en día no está haciendo lo mismo? No estamos cumpliendo con la comisión que Jesús nos dejó. Pero si tú tienes otra mente de lo que Jesús vino a hacer para con su pueblo, hermano, le aseguro que nosotros vamos a ser llenos de la palabra y vamos a cubrir toda la tierra, hermano.
con la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos eso, hermano, como iglesia? El Señor te dice en esta noche: pueblo mío, levántate. Yo necesito ver una iglesia esforzada, valiente. Hermano, yo todavía no me cabe en mi cabeza. Cuando usted mira en las noticias que un niño fue maltratado, que un niño fue violado, que una mujer fue golpeada, que un hombre fue asesinado por robarle. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del gobierno? Nosotros la más fácil que decimos: no, es que ese presidente que malo, no hay policías, no hay seguridad. Pero usted no cree que si el pueblo se levanta en oración, si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, dice: yo oiré desde los cielos, amén, sanaré su tierra. ¿Cuántos creemos eso, hermano? ¿Cuántos creemos si nosotros como pueblo nos humillamos y cumplimos la comisión que Cristo nos dejó? ¿Cuántos creemos que esta tierra puede ser cambiada? Colombia puede ser transformada. ¿Por qué no ha sido? Porque la iglesia está durmiendo. Porque la iglesia están como esas 5 vírgenes insensatas que no les ha alumbrado la lámpara, están sin aceite. Pero hoy el Señor nos ha llenado de su aceite, amén. Su espíritu está sobre nosotros, hermano. Y hoy el Señor va a hacer algo nuevo en cada uno de nosotros. En esta iglesia, hermano, creo que el Señor va a empezar algo nuevo. Pero eso depende de tu compromiso, no con el pastor, sino con aquel que te ha dado salvación, vida eterna. Por eso el Señor decía: puesto los ojos en Jesús. Cuando tú pones los ojos en Jesús, hermano, no importa lo que pase a tu alrededor, hermano. Cuando tú pones los ojos en Jesús, hermano, tú vas seguro y en victoria. Pero cuando tú tienes puestos los ojos en el hombre, hermano, en el hombre no hay salvación. En el hombre dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando tú estás mirando al hombre, hermano, va a venir desilusión a tu vida. Cuando tú miras al hombre, aún tu fe va a ser golpeada. Pero cuando tú ves a Jesús, el autor y consumidor de la fe, hermano, tú sigues, pese a las dificultades que estén a tu alrededor. Por eso, hermano, yo le pido en esta noche que usted se levante. Vamos a hacer una oración al Señor. Vamos a pedirle al Señor que sea Él tomando el control. Dígale en esta noche: lléname de tu palabra, Padre. Queremos ser saciados. Ya no queremos movernos por costumbres, por ritos. No queremos hacer, Señor, de esta casa, Señor, una casa de costumbre. Queremos que tú purifiques nuestro templo, Señor. Que quites todo aquello que no te agrada, Señor. Hoy queremos movernos en la dimensión de tu espíritu, Señor. Hoy, Señor, queremos ser llenos de la palabra. Queremos que un diluvio venga a nuestras vidas, Señor, y que mate toda carne, Señor. Todo aquello, Señor, que no permita a la iglesia avanzar, Señor. Lo carnal, Señor. Las obras de la carne, enemistades, celos, iras, contiendas, enojos, fornicaciones. Todo aquello, Señor, quítalo, Señor, inúndalo con la palabra, Señor. Necesitamos, Señor, que tú te muevas. Necesitamos ser una iglesia de poder, Padre, para tu gloria y tu honra, Señor. Oh, bendito eres solo tú, Señor. Oh, santo Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Manténnos en unidad, Señor, en oración, unánimes, juntos como hermanos, Señor,
en tu templo, en tu iglesia. Queremos ser llenos, Señor. Queremos que el viento recio sople, Señor, que el viento de tu Espíritu sople sobre nuestras vidas. Oh, bendito eres solo tú. Oh, bendito eres solo tú, Señor. Conoces cada deseo, Tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Tú conoces, Señor, tus propósitos como tu pueblo. nada me falta. Tú conoces, Señor, tus nada propósitos anhelo. en nuestras vidas. Solo tu amor es lo que yo quiero. Llénanos de tu Solo amor, Señor. tú. Pero tu palabra dice que para ser llenos del amor, Señor, en nuestra alma tiene que estar la obediencia. Conoces cada deseo. Tú dices en tu palabra que para purificar nuestra alma tenemos que obedecer a tu palabra, Señor. Y ahí vendrá el amor, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nada me falta, nada yo anhelo. Oh, bendito sea. Solo tu amor es lo que yo quiero. Llénanos, llénanos. Solo Llena tu iglesia, llévala a otro mover en el Espíritu. Oh, bendito Señor. Eres rey,